Ya. Para empezar con el entrenamiento, es muy importante la postura del luchador. La postura. Bueno, hagamos de cuenta que esto es el ring, ¿ya? Este es el ring, todo esto es el ring. Es la final, Diego y Máximo, ¿ya? Y la gente grita, ¡eh! Ya, ese es tu camerino. Es tu camerino. Ahí dice, ¿cómo te vas a llamar? Dieguitis. Dieguitis, ¿ya? Es el público, la gente grita, es la final, acuérdate, ¿ah? Por los 1000 soles. Todos gritan Dieguitis. Dieguitis. Y en la final, Máximo con Dieguitis. Por los 1000 soles. Dieguitis. Yo entro. Sube al ring, sube al ring, sube al ring. La gente ovaciona en el... Ya subiste. Subiste al ring. Claro, pues subí, saludo a la gente. Oye, pero has entrado como si fueras el limpiador. Enfría la mirada. Enseña los dientes. Grita. ¡Ruge! Miau. ¡Ruge! Miau. Míralo, directamente en los ojos. Enfríalo. Trabájalo en la boquilla. Tú, Maximus, te voy a ganar. Te voy a destrozar. Te voy a hacer puré. No vas a hacer ni cosquillas. Eres un estúpido. Oye. Un idiota. Pero si le digo eso, se va a molestar. De eso se trata. Que se moleste, que se le caliente la cabeza. Y se desespere y no puede hacer nada para que tú inteligentemente le ganes. ¿Entiendes? Claro. Oye, Idiota, te vas a hacer puré. Concéntrate, Walter. Ya lo sabes. Concéntrate. Ya, estoy concentrado. Uno. Dos. Uno. No se va a poder. Está fuerte. Está fuerte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Jerry Pinkiras. ¡Ay, Manchay! Míralo. Parece como si fuera otro. ¿Sabes, Elvis? Yo una vez leí que el amor cambia a las personas. Quizás sea eso. Sí. Míralo, parece un pollito triste, todo solo. Hay que ayudarlo. ¿Qué? Él quiso quedarse solo. Pero está solo. Así que solo se va a quedar. Si mi vida fuera una película, este sería el momento perfecto para un musical. qué pena. No sé ni una sola canción. Bueno, me voy. Buscar algo no lo encuentro. Esta chica Cecilia, no sé. Cada vez que arregla, desaparecen las cosas. Yo busco y busco y no encuentro nada. Ay, pero tranquilo, don Sime, tranquilo nomás. No, tranquilo no, pues a uno lo exaspera porque uno necesita algo urgente y no lo encuentra. ¿Sabe Dios dónde lo habrá almacenado? Pues, ¿Pero qué busca, don Sime? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Estoy buscando el rodillo para amasar porque Pietro lo necesita. Y estoy busca que te busque. Yo he visto el rodillo. Lo has visto, pero... Mire, pues, don Sime, ¿Qué ¿dónde cosa? está el rodillo? ¿Qué Está- ¿Cuál? El rodillo. Ahí está el rodillo. Estaba delante de mis ojos y yo no lo veía. Ese pasa. Lo que yo necesitaba. Oye, don Sime, ¿a dónde va? A la pizzería, pues Pietro me está esperando. Va a comenzar a amasar. Qué Sí. chévere. Vamos a la... Oye, don Sime. ¿Qué pasa? No lo puedo acompañar, le molesto si lo... Vamos, hijita, de una vez. Vamos nomás. Oye, ¿vamos a la pizzería? No, yo ya la conozco. Pero yo no conozco, pues enséñamela. Si no la conoce, pues ¿tú qué haces aquí también? Acompáñala, pues. Te vas a polillar acá sin salir. Anda, toma aire, toma oxígeno. Bueno, ya está bien, papá, está bien. Pero tú nos acompañas, ¿ah? Claro.
claro. Vamos. Vamos. O sea que me voy con los reyes. Pasa, mamita, pasa. Los reyes. Vamos. Ya, está bien, puedo caminar. Sí, pero tú sabes que te puedes resbalar y... Bueno, jóvenes, yo me voy adelantando porque tengo que hacer. Los espero allá en la pizzería. Pero papá, tú... No, yo los espero nomás. ¿Qué vas a ir Apúrense. con nosotros? No, yo los espero. Pero Renato, tranquilo. ¿Qué pasa? Dije que podía caminar, pero no voy a correr. Sí, tienes razón. Nadie nos apura. Vamos. ¿Qué le vamos a poner? ¿Otro nombre? No, otro nombre, Pietro no. ¿Por qué Pietro don no. Pietro no? Aquí está el rodillo. Bien. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sé yo qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué me preguntas a mí? No, te pregunto a ti porque tú siempre eres el que maneja el rodillo. Ah, claro, yo manejo el rodillo. Tú primero quieres cambiar el nombre de la pizzería, ahora vienes a pedirme una opinión. Yo no tengo nada de peor. Un momentito. No. Escucha. ¿Qué? No No quiero. le hagas caso a Fidel. Esta pizzería es y seguirá siendo pizzería Don Pietro. Oye, espera un momentito que... Ya di mi voto. Ya dio su voto. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, aquí hay dos cosas. Ya diste tu voto, ya. ¿Qué le vamos a decir? Piña, pues dos cosas. O abrimos otra vez la pizzería y las cosas van a seguir como siempre, o ¿qué? Hacemos un relanzamiento como corresponde. Porque a este barrio le gusta la cosa, el bochinche, le gusta que haya mucho ruido. Eso tenemos que hacer. Vamos a llamar, ¿sabes qué? A los espacunes del barrio de al lado que vinieron a decir que esta pizzería era una pizzería de viejos y le vamos a demostrar que esto nunca más será una pizzería para viejos. Esto nunca más será una pizzería para viejos. ¡Baby! She likes bars, she likes diamonds too. She likes stars if they rendezvous. She likes your... ¿Tú viste, Renato? Dios mío, qué descaro que tiene, Dios mío. Salir a pasear con su hippie, con la madre de su hippiecito. Oye, no tiene descaro en salir, Dios mío. Ay, ya viste y paciencia de todo el barrio. ¡Qué barbaridad! Ay, Dios mío, qué descarado que es, sabiendo que en San Efraín todos son los chismosos. Empezando por nosotros. Ay, ¿qué? Ay, hola, muchachos. Qué gusto de verlos. ¿Cómo estás? Buena señora, qué gusto verla. Igualmente. ¿Todavía te acuerdas de Martina? Pero cómo no me voy a acordar de Martín. Ella vendía sus cositas acá al frente de la bodega. Ah, qué bien. Sí, y la señora siempre se portaba con su Inca Colita, así venía. Inca Colita. Ay, hija, pero si me traías clientela. Oye, qué linda barriguita. ¿Para cuándo? Me falta poco ya. ¿Ah, sí? Sí, bueno, como este barrio es tan chévere, decidí, bueno, pues venirme para acá con mi bebito y que nazca acá en San Efraín, sea un ciudadano de San Efraín. Tal. Bueno, ya tenemos que ir a la pizzería. Ay, Renato, pero no la apures a Martina, por favor. No hay ningún apuro. Y simple curiosidad, yo me pregunto, ¿qué dice Eva todo esto? Ay, mi estómago. Ay, no sé, te espero más allá, Martina. Sorry, señora, ¿no? Que le diga esto, pero yo creo que cuando su mamá, doña Olguita, se fue, le dejó un poquito de maldad, ¿no? Digo, permiso. Sí. Ay, porque digo la verdad. A ver cómo te las arreglas, Renato Reyes. Dios. No te preocupes, Reina, está bien. Que no se te haga costumbre nomás. Sí. Oye, y de verdad, no te quiero causar ningún problema, ¿no?
Si he venido a tu casa fue porque, bueno, siempre he podido contar contigo. Pero ¿sabes una cosa? Esto acá, esta pancita, es solo mía. Y yo no voy a venir a decirte nada ni a pedir nada. Esto es mío y punto. Y gracias por tenerme en tu casa. Ya, ok. Bueno, de todas maneras, yo sé que tú eres bien chévere, ¿no? Pero claro que soy chévere. ¿Qué te pasa? Es bien chévere. Claro que sí, chévere. Bueno, está bien. Ahora pasemos a la última fase del entrenamiento, ¿ok? El poder mental. Ahí está. A ver. Mueve el jarro con la mente. Mueve el jarro con la mente. Así es. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es poder mental. Mirándolo con la vista. Muévelo, ven, desde acá. Concéntrate, fijamente, en un punto. Míralo bien. Ahora muévelo. 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 Tú puedes. ¿Qué? No puedo. Bueno, creo que olvidamos esta parte. Bueno, no creo que te pueda enseñar más. ¿Crees que ya estoy capacitado para superar a Maximus? No creo. ¿No? Estoy convencido. ¿Sí? Sí. Gracias, Sensei. Además, no me hagas ese tipo de preguntas. Pues mira que, ¿cómo estoy haciendo todo esto? Me desconcentra. Estoy tratando de ser positivo. Positivo, positivo. Así es. Y además, Mariana nunca va a saber de las cosas que yo soy capaz de hacer por ella. ¿Cómo? Oye, amigo, las mujeres deben de estar enteradas de las estupideces que hacemos por ellas. No, no. Mariana nunca permitiría que yo haga algo peligroso por ella. Mira, si no se lo dices tú, se lo digo yo. No se lo digas. Se lo digo yo. ¡No se lo digas! Soy una máquina de pelea. Nunca debí enseñar tan fuerte. No puedo encarar a Eva todavía. No, todavía no puedo. No puedo. Pobrecito, debe ser que sigue mal del estómago, ¿no? Sí, pero creo que se le está haciendo costumbre. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado el barrio? Bien. Bien. Gracias, sí, todo. Qué lindo, todo chévere. Bueno, ¿Cómo va tu barriguita? Bien. Eva y Martina conversando. Yo ya conocí a toda gentita. Así, ¿no? Esto no me lo pierdo. Ah, qué bien. Qué bueno. Hola. Hola. Veo que ya conoces a la futura mamá. Ah, sí. La conocí anoche en casa de Miquén. Oh. Sí. Bueno. Me disculpa, pero ya me cansé un poquito. Me regreso para allá. Ay, cuídate. Gracias. Pasa. Cuida al bebito. Me imagino que cuando te enteraste de la noticia fue un shock. ¿Un shock? ¿Por qué? Claro, conocer a Martina y en su estado. ¿Por qué? No. Es el tipo de amigas que me imaginaba que podía tener la sobrina de Renato, Cecilia. ¿Cecilia? Sí, Cecilia. La chiquita, la sobrina de Renato, la que vive en su casa. Porque es amiga de Cecilia, ¿no? Ah. Sí. Eva no sabe nada de Martina. Piensa que es amiga de Cecilia. ¿O quieres decirme algo, Carmencita? Tengo nada que decirte. Pero a mí me parece... Nada que decirte. Ay, qué ganas de decirle que el hijo que espera Martina es de Renato.
Ay, eso sería tan, pero tan... Ya, no te preocupes. Ay, no puede ser. En los años que tengo de castinero nunca se me había hecho tan difícil conseguir una modelo. Ahora, ¿de dónde la saco? Aló, sí. ¿Qué? ¿Votaron a Jorge Santos? ¿Y ahora de dónde saco un asistente? Ya, yo me encargo, ¿ya? Sí, yo, como siempre, pues. Ay, lo único que me faltaba, quedarme sin asistente. Ahora, ¿quién va a querer ser mi asistente si encima se gana una miseria? Ya, yo le aviso, sí. Renato, te buscan. ¡No estoy! Oye, te buscan, pero por teléfono, hombre. Dice que es... Un momentito. Dice que es un tal Richard, que tiene un trabajo. ¿Trabajo? Un trabajo. Aló, Richard. Aló, Richard. Señor Renato, tengo el trabajo perfecto para usted. Gracias, Richard. Una gaseosita. Qué bestial y tú lo Sí. Mire, señor Renato, este es el set. Sí. Cámara, las luces, el micrófono y pronto va a estar lleno de gente. Ya. No, después se toma la gaseosa. Necesito toda su atención. Ya. Toda su atención. Sí. Mire, señor Renato, lo que yo necesito es una persona que se encargue de mis cosas cuando yo no esté en la oficina o cuando me vaya de viaje, que lleve algunos cassettes, algunos papeles, ¿me entiende? Un ayudante. No, pues, señor Renato, un ayudante no. Una persona de mi entera confianza, inteligente, capaz de resolver los problemas en un instante. Me estás floreando, Richard Parodi. Déjame, yo te conozco, me estás relojeando. ¿Ya ves, señor Renato? Por eso lo necesito. Porque yo a usted no lo puedo florear. Porque usted es un hombre de mundo. Usted es un hombre que tiene visión, una visión sagaz para las cosas. Bueno. Porque usted tiene calle, ¿sí o no? Mucha experiencia. Experiencia de la vida. ¡De la vida! Sí, claro. Por algo me dicen el rey del recurseo. Pero mucho relojeo, mucha vaina y no me has dicho nada del billete. ¿Cómo es el billete? Porque yo sin billete no me muevo. Señor Renato, voy a ser sincero con usted. La verdad es que la paga es poca. Ya empezamos mal, ¿no? Pero por favor déjeme terminar. Pero yo estoy seguro, señor Renato, que con sus condiciones usted puede llegar muy lejos. Ahora es mi asistente. Mañana más tarde puede ser jefe de área. Luego subgerente. Después gerente. Y quién sabe, hasta presidente de esta empresa. Me estás floreando hace rato, otra vez. Señor Renato. Ya, pues déjate de... Señor Renato, por eso es que lo necesito. Porque yo a usted no le puedo mentir. Lo que le he estado diciendo han sido unas pruebitas. Señor Renato, por favor, dése cuenta. Usted es una persona inteligente. No necesito explicarle las cosas dos veces para que usted entienda la primera, al toque. Pero es que la última parte no te entendí, Richard Parodia. No te entendí, la verdad. Bueno, señor Renato, después se toma la gaseosa. Señor Renato, escúcheme. Sí. Vamos al grano. Ya. ¿Qué dice? ¿Quiere trabajar conmigo, sí o no? Bueno, como que no, chamba, Richard Parodia. Gracias por la oportunidad. Señor, otra cosita. Después se toma la gaseosa. Pero como si te... Por favor, aquí yo soy el señor Parodi. No se vaya a ofender, pero así son las cosas. Luego en San Efraín, como siempre, igual. Pero acá yo soy el señor Parodi. Señor Parodi. Eso es. Bienvenido al mundo de la publicidad, muchacho. Tiene gracias. futuro. Gracias, Richard Parodi. ¿Por dónde empiezo? Venga. Venga. ¿Cómo? Le lleve estos papeles al señor García. Sí. Al tercer piso. Ya. Jefe de vestuario. Ya.
Como el jefe de vestuario. Oye, mi gaseosa. ¿Qué? Mi gaseosa, Renato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Acá el tiempo es oro. Vamos a trabajar. A moverse, Sí, sí. vamos. Señor Parodi. Huele. ¿Cómo no, señor Parodi? Vamos. Caramba, con estos nuevos. Ay. No se quema las pestañas 10 años en la universidad y viene el primero y ya quiere ser gerente. Hola. La señorita Doris Beltrán. Ay, son para mí, gracias. Ya. Flores. Sí, ya sé que son flores, quiero ver. Ay, gracias. Oh. Claro, ahí está, pues. Hasta luego. ¿Y esa cara? ¿No te da gusto? Son de él, pues, de JFST. Ya, pues, qué emoción, ¿no? Adoro que me engríe así. Claro. Con plata cualquiera, ¿no? Armando. Seguro que le habrá dicho a su secretaria. Señorita Rosinda, por favor, consiga un regalo bonito y envíelo a la peluquería. Ahí tiene mi tarjeta de crédito. Y listo. Te apuesto que ni sabrá lo que te regaló. Oye, ¿por qué hablas así, ah? Envidioso. Ay. Seguro que tú también quieres que te regalen flores. Ay, ni las necesito. Sabrás tú. ¿Ya? No las necesito porque yo prefiero tener mi conciencia limpia. Pero yo tengo mi conciencia limpia. ¿Qué te pasa? Ay, Doris Beltrán, por favor. Por favor, ¿cuándo aprenderás a no ser metalizada? ¿Qué? Acuérdate de lo que le pasó a tu prima Jacqueline. Oye, no me compares, ¿ah? Además, ese doc está medio raro. En cambio, mi JFC es lindo. Ya, basta, hombre, ya, vamos a trabajar. La voy a poner en agua. Solas en el baño. ¿Qué voy a hacer? No sé. Aquí tiene su gaseosa, señor Parodi. Ya, ahora por favor anda a mi oficina y trae mi maletín, ¿ya? Ya, ¿cómo no? Un momentito. Te estás pasando hace rato, Richard Parodia. Te estás excediendo en el trato. Pero, señor Renato, por favor, entienda. ¿Cuántas veces le voy a explicar? Acá yo tengo que mantener una voz de mando. Mire, el mundo de la televisión es demasiado puñalero. Si ven que tengo trato preferencial con usted, van a empezar a hablar. Ay, yo no estoy pidiendo un trato especial, pero tampoco me trates como un esclavo. Ya, está bien, señor Renato, tranquilo, está bien. Ya, está bien. Bueno, voy por tu maletín. ¿Ya? Es por allá. Ah, sí. ¿Te pasa algo? No es nada. Estoy un poquito mareado, no sé nada. No me siento bien, ¿Por qué sí? Todo el día te he visto cabizbajo, medio preocupado. ¿Qué pasa? Sí, lo que pasa es que... ¿Puedo contarte un problema, Richard? Por supuesto, señor Renato, claro. ¿Te acuerdas de la chica, esta Martina, que vino a vivir a San Efraín? Ah, la hippie. Claro, ¿te acuerdas? Claro, sí. Está embarazada. ¿Y? Y creo que yo soy el padre. ¡No! Sí. Y no sé qué hacer, tener un hijo a estas alturas y con la miseria que pagan acá. Señor Renato, por favor. Ya, voy a ver qué hago para que le suban el sueldo, ¿ya? No, yo no estoy diciendo para que me subas el sueldo tampoco. No, yo lo sé, señor Renato, gracias. Además, le agradezco mucho que confíe en mí. Sí. Gracias. Renato, por favor, ¿qué haces perdiendo el tiempo? Ya vaya, trae mi maletín. ¿Qué pasa? Sí, señor Renato. Digo, señor Parodi. Ya, vamos, huele. Ah, bueno, está bien. ¿Qué tienes que hacer? Gestar. ¿Y qué estabas haciendo? Limpiando, pero ya no lo voy a hacer. ¿Qué debes hacer? Gestar. Nada más. Ok, jefa. Un ratito. Le voy a decir a Walter. Ya, pero el toque, la verdad. Walter. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Deséame suerte. Suerte. ¿Por qué? Conseguí trabajo. Bien, felicitaciones. Bueno, digamos que no es un trabajo, ¿no? Es es una actividad que me va a permitir conseguir plata fácil, rápido. No es nada ilegal, ¿ah? Ah, ya. Bueno, ya. Si pasa por ahí, no hay problema. Entonces, todas las felicitaciones del caso. Gracias. ¿Puedes creerlo? Mañana a esta misma hora, Mariana va a tener su regalo. Felicitaciones, Dieguito. Suerte. Gracias. Suerte, muchachos. Vamos.
Ay. Maximus, quien quiera que seas, Quien quiera que sea. prepárate porque allá voy. Así se habla. Vamos, así se habla. ¿Quién se atreverá esta noche a enfrentarse a Maximus? No te preocupes que mi asistente va a llevar el cassette, ¿ya? ¡Renato! Sí. Vamos, pues, hermano, te demora mucho. Este cassette me lo llevas mañana a esta dirección, ¿ya? ¿Cómo no? Encantado, señor Paró. ¿A Pisco? Sí, o sea, mañana ven con tu carro, pues. ¿Cómo con mi carro me tienen que dar para la gasolina? ¿Para qué? La gasolina ha subido y como yo preparo algo. Qué gracioso. Terminamos por hoy, hermano, ¿ya? Sí, nomás. Hasta mañana. Alvarito, ¿te puedes ir? Marisol, mañana hablamos, ¿ya? Cuídate. Bueno, ¿nos vamos a la casa, señor Renato? Ah, claro, ahora sí. Renato, ¿no? Señor Renato, le estoy diciendo. Señor Renato, eres bacán, eres tú. No, pues, señor Renato, ya le dije que cuando acabe el trabajo, volvemos al trato de siempre. Sí, claro. Volvemos al trato de siempre. ¿Sabes lo que tú eres, Richard Parodi? ¿Qué? ¿Sabes lo que eres? ¿Qué? Un imbécil. Ya, pues, señor Renato, no se ponga así. Piense en su hijo por venir. ¿Qué has dicho? ¡No! ¡Para, de basura! A ver, repite lo que ha dicho. Te voy a matar, desgraciado. Yo te conozco, desgraciado. Carmencita, ¿ya estás cerrando? No, estoy haciendo pesas con la puerta metálica, ¿qué te parece? Ay, sí estoy cerrando, Eva. Ay, disculpa que venga tan tarde. Lo que pasa es que quiero contribuir en casa de Renato. Tiene una huésped y tú sabes que él no está tan bien. ¿Qué es lo que quieres? Comprar algunas cosas para Martina, no sé, leche, huevos, víveres, a modo de contribuir con mi Ken. No, no se lo puedo decir. Está bien, pasa, Eva, pasa, te voy a atender, pasa. Mira la hora que es. Oye, ¿cómo que te vas a disfrazar? Sí, me voy a disfrazar. ¿Por qué? Renzo. Para ocultar mi verdadera identidad. Ay, chato, tú paras viendo dibujos animados nomás. Todavía no sé qué me voy a poner. ¿Qué pasa? ¡Renzo! Dime. Me picó una araña. Oye, ¡Shazam! ¡Hammersburg! ¡Nunca falla! ¿Cómo te llamas?